de minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al ex rector de la Universidad de Posgrado IAEN, experto en temas de seguridad, el coronel doctor Patricio Haro. Te lo invitamos para analizar este momento que vive en medio del conflicto armado interno, cuando el sábado último el presidente ha enviado un proyecto de ley orgánica para desarticular a la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Pero estos hechos últimos, por ejemplo, en el ámbito de la explotación irracional de la minería, que dejara hace poco nada menos que 11 militares muertos, refleja el nivel en el que se está desarrollando este conflicto armado y la violencia en el Ecuador. ¿Cómo afrontar estos desafíos, coronel Patricio Haro? Buen día. Gracias, estimado licenciado Miguel Rivadeneira. Buenos días a su gran audiencia. La situación que está viviendo el Ecuador es una situación muy crítica en términos de seguridad y desde luego eso refleja la emboscada que sufrieron fuerzas armadas, fuerzas militares, fuerzas del ejército que conducían operaciones planificadas en coordinación y apoyo a otras instituciones del Estado. Es decir, nuestra doctrina militar determina claramente que existen operaciones u otras operaciones militares en apoyo a instituciones del Estado. En este caso fue a la ARCOM, a la Agencia de Regulación de la Minería y Control de la Minería, que le dieron la información de que habían sectores en donde se estaba realizando la explotación ilegal de minas. Entonces se planificaron las operaciones, se condujeron las operaciones y el momento que se realizó el desembarco, estas fuerzas fueron emboscadas. Realmente la capacidad que tuvo la fuerza que emboscó a los miembros del ejército es extraordinaria y digna de ser analizada con mucho detenimiento. Entonces no son 4 o 5 insurgentes que estaban actuando en contra de las fuerzas militares. Son realmente los comandos de la frontera demostraron ser una fuerza muy poderosa, con una gran capacidad militar, una gran capacidad de fuego y especialmente que han estructurado sistemas operativos de combate que tienen solamente los ejércitos. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas operativos? El sistema de inteligencia, por ejemplo. Ellos obtuvieron información, porque una emboscada sin información definitivamente no se puede realizar. Ellos sabían a lo que iban los militares. Exactamente, ellos conocían y procedieron con esta operación de combate. Es una operación especial de combate en la selva y los resultados que tuvimos, pues 11 vidas muy importantes, que la pérdida de 11 de esas vidas muy importantes que lamentar. Entonces, nosotros queremos explicar a la ciudadanía, porque hoy las redes sociales desgraciadamente están jugando un rol muy importante. Se dicen una serie de horrores y barbaridades, porque desde luego el ciberespacio se ha convertido en un elemento más del campo de batalla. Antes teníamos 3 dimensiones, la dimensión naval, la dimensión terrestre y la dimensión aérea. Hoy el ciberespacio es una dimensión más del campo de batalla y ahí actúan no solamente las fuerzas que atacan al Estado ecuatoriano, sino también al interior. Existen elementos que contribuyen a través de propaganda amarilla con los resultados de las fuerzas insurgentes que están atacando al Estado. Ahora, este es un problema del Estado ecuatoriano, coronel Haro, con una circunstancia: mientras Fuerzas Armadas cumple su tarea profesional, bloque de seguridad, hacen estos patrullajes, sin embargo, no se ve un acompañamiento de las instituciones como las agencias de regulación y control, en el caso de minería, las superintendencias en el reconocimiento a empresas legales, la investigación de lavado de activos. Es decir, aquí se advierte una debilidad en general del Estado ecuatoriano y se deja la tarea de Fuerzas Armadas para que cumpla en el terreno.
En efecto, se están dedicando todas las actividades que no cumplen las otras actividades del Estado a las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros vemos que las Fuerzas Armadas están empleándose en todos los recursos. ¿Acaso es, me pregunto yo, la última herramienta o el último instrumento que dispone el Estado para solucionar todos estos problemas y estas crisis? Les vemos que cuando hay inundaciones están las Fuerzas Armadas, que cuando hay deslaves están las Fuerzas Armadas, que cuando hay derrumbes están las Fuerzas Armadas, que apoyo a la vacunación, ahí están las Fuerzas Armadas. Y desde luego en temas de seguridad, que es su misión específica, y eso está generando un agotamiento táctico en el personal militar. Definitivamente ese agotamiento tiene que ser de alguna manera superado con programas de rotación del personal militar. Entonces, todas las instituciones del Estado deben contribuir significativamente en estos procedimientos y quitar esas responsabilidades que no son propias de las Fuerzas Armadas a esta institución. Ahora, ese agotamiento táctico pasa por las diversas tareas que usted ha enumerado. Además de la defensa de la soberanía e integridad territorial. En ese sentido, ¿cómo debiera impulsarse, no solo con materiales, personal, requerimientos que necesita Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas deben recuperar su capacidad operativa y desde luego deben empezar recuperando el efectivo orgánico que las Fuerzas Armadas disponían. El número de efectivos hoy es bastante bajo para poder enfrentar todas estas amenazas. Hoy el Estado ecuatoriano, como lo he dicho, y hoy alguien ya ratificó, un distinguido abogado cuyo apellido no se me va a este momento, ratifica de que el problema del Ecuador no solamente es un problema propio, sino que es un problema de la región. La Cámara de la Minería dice sí, el problema en efecto no es de ecuatoriano. Entonces, además de recuperar la capacidad operativa, nosotros debemos integrar una coalición internacional, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, la cooperación no es suficiente, la cooperación de otros países que ojalá tengamos después del periplo que realizó el presidente de la República por Europa y Medio Oriente, ojalá tengamos apoyo, desde luego vamos a tener cooperación, pero formar una coalición es importante, solos no vamos a poder. México solo no ha podido, desde el año 2006 está en conflicto con las mafias y definitivamente esa guerra interna México la va perdiendo. Colombia no ha podido, ha tenido varios procesos de negociación de paz y políticamente tampoco ha podido ganar a la insurgencia y militarmente tampoco. Entonces, si tenemos nosotros una amenaza común, la respuesta debe ser común. ¿Quién debe liderar esa organización de esta coalición? El Ecuador, desde luego, el país, el gobierno nacional. Hoy el presidente Noboa debe, a través de sus relaciones militares y las relaciones internacionales, conformar o buscar conformar esta coalición con los países productores. Hoy el oro, la provincia del oro, a la que yo quiero muy entrañablemente, se ha convertido en un campo de batalla, Miguel. Es un escenario de batalla en donde la cocaína que produce el Perú está saliendo por Puerto Bolívar. Entonces, así, sin tener una coalición, sin poder integrar acciones coordinadas, definitivamente no vamos a poder vencer a esta insurgencia. Sí, coronel Aro, este es un problema transnacional para afrontar a los grupos delincuenciales organizados que no solo están en el país. ¿Cómo armar esta coalición de ayuda internacional? La coalición debe partir de las relaciones internacionales como una propuesta del Ecuador, en el sentido de que son los países productores y la plataforma de salida de la mercadería que producen Colombia y Perú, que es el Ecuador, y los países que se encuentran en la ruta. Es decir, si nosotros, por ejemplo, integramos ya, es decir, más allá de la cooperación con Colombia y Perú, hablamos de esa coalición, eso se puede conformar. Entonces, para eso, desde luego que es necesario, primero,
buscar aprobar la reforma al artículo 5 de la Constitución para el establecimiento de bases militares. No porque vengan y no pueden venir acá por efectos de soberanía a combatir al interior de nuestro país, pero sí debería establecerse, por ejemplo, un comando internacional, quiero decir, un comando y un Estado Mayor internacional, es decir, quienes van a conducir las operaciones se instalarán en un cuartel general aquí en el país y desde aquí realizar las acciones en territorio soberano, Perú, Colombia y los países que están en la ruta, especialmente en Centroamérica. Entonces Panamá podría ser integrado. Costa Rica vive un problema de drogas muy, muy severo en el paso de la droga entre el Pacífico y el Atlántico a través de la frontera panameña. Se ha incrementado el índice de violencia y el número de muertes violentas, pero en una forma exponencial. Entonces sí, esta coalición tiene que darse porque vemos también que ya es un problema que está pasando los límites y puede generar problemas internacionales. Vemos que los comandos de la frontera son fuerzas que actúan, son colombianas que actúan en territorio colombiano. Están instalados en nuestro territorio. Y también parte de ellos están instalados con los comuneros del sur y el Frente Oliver Sinisterra, a los que el presidente de la República les ha considerado también fuerzas armadas ilegales. Desde luego que son fuerzas armadas, ellas ya están actuando en Colombia, pero también el cartel venezolano, el Tren del Agua, está ahí metido. Entonces está Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Entonces es un conflicto. O sea, la delincuencia internacional. Es una delincuencia. Y el Ecuador solo en este combate. Exactamente, eso es lo que está sucediendo y nosotros deberemos superar de alguna manera, y la única manera es formando esta coalición. Solos no vamos a poder, y los ejemplos anteriormente señalados, México y Colombia, no han podido. Y coronel Patricio, ¿no puede incidir esto también los sesgos ideológicos? Vea lo que pasó con Colombia. Colombia, el presidente Petro, que ha tenido un fracaso absoluto en su plan de paz total, ni siquiera quiso reconocer al gobierno ecuatoriano luego de la contundente derrota, triunfo en las urnas con más de 1.200.000 votos. Ahora, ¿cómo lograr esa ayuda para que más allá de los sesgos ideológicos está en juego la sobrevivencia de los países? Es decir, la posición del gobierno del presidente Petro en Colombia es una posición desde luego alineada, o por lo menos de simpatía con los grupos insurgentes, porque él en su momento fue parte de ello y potencialmente podría seguir siendo parte de. Pero hay una asamblea que puede, un congreso en Colombia que puede generar esta coalición a través de las alianzas y negociaciones que puedan darse con los países vecinos. Entonces sí, por ahí es el camino. Entendemos y seguimos entendiendo que las relaciones del presidente Noboa tratan de ser las mejores con el presidente Petro. Estuvieron juntos en la misa, en la Eucaristía con la que el Papa León XIV iniciaba su pontificado. Entonces estuvieron juntos, estuvo al lado. Ese tipo de relaciones pueden generar esta coalición internacional. Pero también es importante decir que en nuestra política debe jugar un rol también importante. No es una casualidad, me pregunto yo, de que en el año, cuando una fuerza política pierde el poder o deja de ejercer el poder, se incrementa la violencia. En el año 2018, cuando el presidente Moreno ya rompió con la Revolución Ciudadana, el bombazo en San Lorenzo y la violencia en San Lorenzo y Mataje. En el año 19, cuando ya tampoco había un ejercicio de poder por quienes perdieron las elecciones, 2 emboscadas, la violencia de junio del año 19. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Que están auspiciando quienes perdieron las elecciones la violencia. Esa violencia con los comandos de la frontera también de pronto con una situación realmente extraña, cuando se pierden la mayoría en la asamblea, ya no controlan la asamblea, pierden todas las comisiones o el control sobre ellas. De pronto
esta emboscada a miembros del ejército. Entonces, ¿es una casualidad, me pregunto yo, o están incentivando y motivando la violencia estas fuerzas políticas? Esta ayuda internacional pudiera ser algo similar, no se puede hacer lo mismo, pero sí algo de lo que ya el Ecuador vivió con la ayuda específica de Estados Unidos, con el convenio del uso de la base de Manta, para el FOL de Manta, específicamente para actividades antinarcóticos. ¿Hoy pudiera ser para enfrentar a estos grupos terroristas? Sí, una cosa así tendría que ser. Los Estados Unidos tendrían que jugar un centro o un pivot muy importante en esta coalición internacional. Entonces, ¿quiénes son los grandes mercados? También Estados Unidos y los países europeos deben ser parte de la misma, de tal manera que con elementos tecnológicos, con tecnología, con capacidad, con planificación coordinada, con recursos, ellos puedan aportar a la lucha en contra del narcotráfico, que son los que les afectan. Pero también, Miguel, lo que sucedió en el Alto Punino es que existe, y no quisiera que aquí se aísle, no es que las fuerzas o el crimen internacional organizado mudó hacia la minería ilegal. No mudó a la minería ilegal, simplemente amplió el negocio porque es más seguro y más rentable. Sin embargo, pero es más largo también de generar este tipo de negocios. Entonces, amplió el crimen internacional organizado, el narcotráfico y la minería ilegal. Entonces, ahí hay elementos nacionales que están participando. Los gobiernos autónomos descentralizados deben tomar y asumir su responsabilidad para proteger sus territorios. Y también, desde luego, las Fuerzas Armadas protegiendo y recuperando una acción muy importante que también en el año 2008 sucedió. Se quitaron de la frontera por lo menos 15 destacamentos que cumplían misiones de protección de fronteras. Estos destacamentos... ¿Eso en el gobierno de la Revolución Ciudadana? Fueron retirados en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y también me pregunto, ¿fue acaso parte de ese acuerdo que el Mono Jojoy nos dice que es un acuerdo de absoluto cumplimiento e indispensable? ¿Fue acaso cómo fue el haber cedido territorio nacional para que se asiente el cuartel general de Raúl Reyes en Angostura o el retiro de la base de Manta? Entonces, sí, la política tiene también su responsabilidad en esta situación de inseguridad que estamos viviendo. Este tema que usted ha citado, coronel Patricio, es importante. Si se combate a la minería ilegal y se advierte esta actuación de las bandas criminales, ¿cuál es el papel que cumplen los organismos de control, los gobiernos locales? ¿Acaso que uno puede coger una maquinaria mediana, quiere decir estas máquinas que son grandes, para la explotación minera, instalarse sin el debido permiso? ¿Cómo debieran actuar contribuyendo a los gobiernos autónomos descentralizados? Las regulaciones y el cumplimiento de las normas que establecen el COTAD. Se dice que en algunas poblaciones de la región amazónica existen grandes patios de venta de maquinaria pesada. A mí no me consta, yo no he visto, pero ese es el comentario. Entonces, ¿con qué autorización están, con qué control se están llevando a cabo estas negociaciones para vender retroexcavadoras, maquinarias, chancadoras? Entonces, eso tiene que ejercer el control, deben ejercer el control los gobiernos autónomos descentralizados. Pero en el caso del Alto Punino, yo me pregunto si la única forma de ingresar es por vía fluvial o por vía aérea. ¿Cómo ingresaron esas retroexcavadoras allá? Entonces, si vinieron de Colombia, también hay responsabilidad de Colombia. Entonces, esto ya empieza a ser un conflicto internacional, porque recordemos nosotros, Miguel sabe perfectamente que en el derecho internacional es responsabilidad del Estado evitar la agresión de terceros
a países limítrofes. Una convivencia pacífica es una responsabilidad de los estados. Entonces, si vienen fuerzas armadas irregulares, los comandos de la frontera, que son colombianos, que actúan en territorio colombiano y atacan a fuerzas armadas ecuatorianas, definitivamente es un conflicto. Así empezó el conflicto de Vietnam. La guerra de Vietnam empezó precisamente así, cuando fuerzas de Vietnam del Norte atacaron, grupos insurgentes de Vietnam del Norte atacaron a las fuerzas armadas de Vietnam del Sur. Entonces, más allá de este enfrentamiento, podría generar también una situación internacional de difíciles consecuencias. Ahora, si usted habla de una coalición que debiera armarse, ¿cuánto puede contribuir desde el ámbito político? Por ejemplo, el Parlamento andino, que reúne a los países andinos, ¿pudiera ser una especie de puente o no? ¿O habrá que hacer esto con las grandes potencias como los Estados Unidos? Sí, desde luego, mientras todas las organizaciones e instituciones de los diferentes estados puedan participar y coadyuvar apoyando esta iniciativa, sería bienvenida. El Parlamento andino puede ser, y eso podría ser un gran resultado, es decir, una gran acción del Parlamento andino, que es un organismo burocrático sí, que no le ha aportado mayor cosa. No tiene mayor aporte a la comunidad andina como tal. Entonces sí, podría salir de ahí, pero tendrían que salir las primeras iniciativas, insisto, del gobierno nacional bajo el liderazgo del presidente de la República y de las relaciones internacionales de nuestro país. Ahora, además de la ayuda fundamental de los Estados Unidos, ¿cuánto puede contribuir los acuerdos que ha logrado el gobierno? Por cierto, se ha dicho son reservados, especialmente en materia de inteligencia, con Israel, durante la gira reciente que hizo el presidente. Sí. ¿Cuánto representa Israel? Mossad es la mejor o uno de los mejores sistemas de inteligencia que hay en el mundo, pero desde luego hoy Mossad está comprometida al 100% en la guerra con la Franja de Gaza y Palestina. Entonces, definitivamente tienen la mejor predisposición, podrán mandar equipos, podrán cooperar con técnicos, podrán cooperar con capacitación, pero más de allá, al momento creo que Israel no podrá contribuir mayormente. Sin embargo, cualquier ayuda en temas de inteligencia es bienvenida, cualquiera que sea esa ayuda. De Israel, desde luego, es una potencia en temas de inteligencia militar y puede aportar significativamente. Y esa ayuda, de concretarse, pudiera ser en inteligencia en la frontera norte, al menos, que permita la ubicación, la detección temprana de estas acciones. No solamente en la frontera norte, es decir, hoy la inteligencia está actuando en el ciberespacio. Yo decía en algún otro medio que la información que tuvimos o que tuvieron las fuerzas insurgentes que atacaron los comandos de la frontera sobre nuestra acción en territorio pudo haber salido de las Fuerzas Armadas, como alguien ya dijo, pero no, a lo mejor fue obtenida del ciberespacio a través de inteligencia digital, a través de inteligencia electrónica. Entonces, en donde quiera que se encuentren, inclusive podrían estar esos mismos equipos en Israel rastreando las actividades de fuerzas insurgentes que actúan en contra del Estado ecuatoriano. Claro, el problema, coronel Aro, es que si estos grupos armados al margen de la ley tienen todas estas herramientas, no es posible que un Estado como el ecuatoriano no cuente con eso para contrarrestar y enfrentar. En nuestro propio territorio, dentro de nuestra zona, actúan de esta manera para emboscar y para dar de baja a militares. Sí, la ciberdefensa es fundamental, es decir, se está estableciendo, se está instituyendo, se está operando ya con equipos básicos, entiendo yo, de ciberdefensa, pero el desarrollo de la ciberdefensa en esta guerra interna o en esta guerra que yo ya considero que no es interna, sino que está tomando otros matices y en donde los bloques de seguridad ya no van a ser los que deban combatir, sino fuerzas especiales y fuerzas de operaciones en selva capacitadas por nuestra escuela de selva, en la que tenemos nosotros una gran capacidad y una gran fortaleza.
pero de allí esta ciberdefensa es fundamental. La ciberdefensa debería ser un área de cada una de las fuerzas y del comando conjunto, desde luego, para poder obtener la información inmediatamente. ¿Y cómo recuperar lo que usted decía, coronel Aro, la capacidad operativa de Fuerzas Armadas? Bueno, la capacidad operativa primero es orientando el número de efectivos. Se deben incrementar el número de efectivos. Se han llamado a las reservas por un año, y eso no necesariamente puede suplir a los miembros en actividad. Entonces, incrementar el número de activos es fundamental, y luego la organización y la capacitación en operaciones irregulares, además de los equipos, no para las ciudades, sino también para la selva especialmente y para las áreas fronterizas, es necesario. Entonces, incremento de personal, armamento, nuevo armamento, capacidades de inteligencia y entrenamiento adecuado en estas operaciones. Ahora, los materiales, cuando el Ecuador cerró con el acuerdo de paz en el 98 con el Perú, cambió la dirección. Ahora se enfrenta a un grupo no identificado, como no es como una guerra formal como era con el Perú, los episodios que vivimos. Acá, ¿cómo identificar? Es una guerra diferente frente al crecimiento de estos grupos delincuenciales organizados. Sí, esta es una guerra de cuarta generación en donde la amenaza es asimétrica. Nosotros vemos que los grupos actuaron con violencia y desaparecen. Entonces, esa es precisamente una de las características de la amenaza asimétrica, en donde también, insisto, ya se está utilizando el ciberespacio como un escenario de combate. La obtención de inteligencia en el ciberespacio me parece que es lo que sucedió en este lado, pero también nosotros debemos considerar que las fuerzas irregulares actúan indistintamente. Hoy ya no son los grupos delincuenciales o los terroristas. Vemos 3 grupos colombianos con una gran capacidad militar, pero están vinculados con nuestros carteles o grupos pequeños, con los lobos, con los choneros, con los lagartos. Entonces, ellos también actúan indistintamente y en el escenario urbano. Entonces se enfrentan entre ellos, se disputan territorio, pero desaparecen también, y resulta complicado. Enfrentan a las Fuerzas Armadas, muertos también de la población civil, una emboscada con las más altas capacidades y técnicas de combate, la que le hicieron al teniente coronel Porfirio Cedeño, comandante de la zona de Durán en la zona 8. Y desde luego esas capacidades son propias de esta amenaza asimétrica. ¿Cómo identificar la amenaza asimétrica? Pues con gran capacidad de inteligencia, no hay otra forma. Ahora, uno de los problemas en el Ecuador hoy es la minería ilegal. Antes se hablaba del narcotráfico, que sigue, por cierto, pesando en el Ecuador, pero la minería ilegal es complejo cuando en el caso de Fuerzas Armadas actúa, voy a citar el caso del Cantón Pozo Enríquez en el austro ecuatoriano. Van, actúan, hacen operativos, detenciones, luego salen y se vuelven a reinstalar o se instalan en otro lado. Es decir, ¿cómo lograr articular una política con el resto de instituciones que permita ir desarticulando de manera definitiva y no solo temporal a quienes están causando serios daños también a la naturaleza con la explotación de la minería ilegal? Hay un organismo fundamental para eso, y que es el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Es decir, al interior del Consejo de Seguridad Pública del Estado deben tratarse todos estos temas con la coordinación de todas las instituciones. Si no se le considera al Consejo de Seguridad Pública del Estado y se toman acciones o decisiones aisladamente, entonces vienen este tipo de problemas de falta de coordinación, de falta de acción de las otras instituciones. Y eso quizás es lo que ha venido ocurriendo, actuando profesionalmente Fuerzas Armadas, y mientras tanto en el COSEPE no responden la Agencia de Regulación y Control, no responden en los gobiernos autónomos descentralizados, la justicia. ¿Cómo articular esto?
Tiene que ejercerse más la Secretaría de Seguridad Nacional o de Seguridad Pública del Estado. Esa Secretaría tiene que volver a actuar nuevamente. Es fundamental que sea el órgano que coordina, que entre todos los miembros del Consejo de Seguridad Pública del Estado, y esa Secretaría tiene que volver a tener las características que ha tenido siempre, es decir, que antes fue el Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Sí, pero había dentro del Consejo de Seguridad Nacional, había la Secretaría de Seguridad Nacional. Claro. Hoy hay la Secretaría de Seguridad Pública, y recordemos que en un momento determinado fue un ministerio, volvió a ser secretaría, pero también esta no está jugando el rol al momento que debe. Debe reforzarse y entregarse todas las responsabilidades de coordinación a la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. ¿Usted ve una debilidad institucional para enfrentar, porque no solo es cuestión de lograr ayuda, de fortalecer a las instituciones, sino de coordinación interna? ¿No ve una debilidad institucional en eso? Debería analizarse la amenaza y la situación que nosotros estamos viviendo al momento. He dicho que inicialmente pudo haber sido la mejor opción el establecimiento de los bloques de seguridad, pero hoy, frente a una amenaza externa que actúa en nuestro territorio, esos bloques de seguridad no van a poder dar resultado. Entonces, nuevamente tendrán que volver a actuar las fuerzas, la Policía Nacional en el ámbito interno y las Fuerzas Armadas en el ámbito externo. La protección de fronteras es fundamental para evitar esa infiltración, no solamente de elementos, sino también el tráfico de drogas permanente o de maquinaria que van a actuar en la minería ilegal. Entonces, yo no quiero decir que hay debilidad, pero tienen que reorientarse las acciones de las Fuerzas Armadas hacia la protección de fronteras y también hacia los territorios de seguridad que se encuentran en el límite político internacional. Y ya los bloques de seguridad cumplieron su rol para mí, y estos deben volver a cumplir la misión interna, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en ámbitos de protección del territorio nacional y de la soberanía. Bien, al coronel doctor Patricio Haro, ex rector de la Universidad de Posgrado IAEN, experto en temas de seguridad. Muchas gracias por la presencia en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias a usted, estimado Miguel, por la invitación. Un saludo. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.